Noticias preocupantes para los beneficiarios del Seguro Social. Los nuevos mapas elaborados por la Administración del Seguro Social están revelando áreas donde las apelaciones por discapacidad están experimentando retrasos significativos, con esperas de varios cientos de días para sus procesamientos. Sin duda, una situación que plantea desafíos adicionales para quienes dependen de estos beneficios. Además, el plan de reconstrucción de la fuerza laboral por parte de la Administración del Seguro Social, que fue descrito por el comisionado O'Malley, enfrenta obstáculos debido a meses de congelación de contrataciones. Una situación que podría resultar en una disminución aún mayor de dotación de personal. Esto, sin duda, afectaría la capacidad que tiene la Administración del Seguro Social para brindar servicios de una manera oportuna y efectiva. Como siempre, es importante estar al tanto de estas noticias y cómo pueden afectar tus beneficios del Seguro Social. Recuerda que si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre estos desafíos, no dudes en preguntar. Estamos aquí para ayudarte. Pues así, señores, nuevos mapas acaban de ser publicados por la Administración del Seguro Social y nos muestran las áreas donde las apelaciones por discapacidad tardan varios y cientos de días en procesarse. Como parte del programa Security Stat, lanzado recientemente, la Administración del Seguro Social ha revelado las oficinas de audiencias donde las apelaciones para el seguro de incapacidad del Seguro Social han tardado más. Los solicitantes del SSDI pueden apelar a las decisiones tomadas por la Administración del Seguro Social si no están de acuerdo con una sentencia sobre sus beneficios. Este servicio, lanzado recientemente, rastrea el progreso de la agencia hacia el logro de sus principales objetivos, que es el servicio al cliente, mostrando mejoras significativas en el servicio en todo el país en los últimos 7 meses. La agencia gubernamental tiene el objetivo de completar las apelaciones del SSDI en un plazo de 270 días, lo que ninguna oficina de audiencias logró en septiembre de 2023. Pues en ese momento la Administración del Seguro Social tardó en promedio 458 días en completar una audiencia, y ninguna de sus oficinas alcanzó los 270 días. Pero las marcadas mejoras en los servicios de la Administración del Seguro Social han reducido el promedio nacional a 347 días, aunque todavía 77 días por detrás de su objetivo. Y es que estos mapas nos muestran que a septiembre del 2023, de 161 oficinas ubicadas en todo el país, 29 tenían un tiempo de espera de más de 556 días para las apelaciones del SSDI. Las oficinas de audiencias con las peores estadísticas están concentradas en el oeste, y todos los centros de California superaron la meta de 270 días. El mapa también muestra una concentración menor de retrasos considerables en los estados del norte y el este de Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania y Maryland. Pues ahora solo 2 oficinas todavía están muy por encima de la meta, que son los 270 días, con 29 oficinas completando audiencias de discapacidad dentro de ese plazo, a partir de abril de 2024. Pues muchas se están acercando a esta meta, y la mayoría, unas 90 oficinas de audiencias, están completando apelaciones dentro de 270 días a 370 días. 32 oficinas tardan entre 371 y 470 días, y otras 14 tardan entre 471 y 555 días en procesar las reclamaciones. Increíblemente estamos hablando de que una apelación o un proceso para tu discapacidad puede llegar a tardar casi 2 años en ser aprobada o negada. 2 oficinas, una en California y otra en Puerto Rico, todavía están tardando más de 555 días en procesar las apelaciones del SSDI. Pues el Security Stat también ha realizado mejoras en otros servicios dentro de la Administración del Seguro Social. Desde noviembre de 2023, la agencia ha reducido el tiempo promedio de espera para quienes llaman al número nacional. Estamos hablando de reducirlo desde 40 minutos hasta 24 minutos durante el mes más reciente, que fue marzo.
El Security Stats ofrece un nivel de transparencia nuevo y no tiene precedentes, más que todo para las partes interesadas y los clientes del Seguro Social. Ahora pues, en el nuevo sitio web del Security Stat, el público, o sea ustedes, pueden ver fácilmente el progreso que se está logrando en ciertas prioridades, como el desempeño en el nuevo número oficial, el tiempo promedio de procesamiento para determinaciones de discapacidad y el tiempo promedio de procesamiento para reclamos de beneficios de jubilación, sobrevivientes y Medicare. Pues bueno, luego de meses de congelación en contrataciones, la Administración del Seguro Social se enfrenta una vez más a una disminución aún mayor de la dotación del personal. Pero ahora que el gasto de la agencia ya está determinado para el resto de este año fiscal 2024 y las contrataciones ya no están congeladas, el comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley, ya está preparando los planes de la agencia para reconstruir su fuerza laboral de una manera más rápida y eficientemente posible. Actualmente la Administración del Seguro Social se encuentra, en su nivel de personal más bajo en 27 años. Mientras atiende a más clientes que nunca, O'Malley afirmó que, como resultado, el servicio al cliente ha empeorado. Hay tiempos de espera más largos en las líneas telefónicas y demoras más largas en la recepción de decisiones sobre solicitudes y apelaciones de discapacidad. Sin duda, es la tormenta perfecta de desafíos, en gran parte debido a años de continuas resoluciones y congelaciones de contrataciones. Esto está provocando que los empleados con exceso de trabajo hasta a menudo dejen sus trabajos en tan solo 1 o 2 años. Tenemos que mejorar con ellos. Están abrumados, están estresados, pero aún así todos los días intentan que funcione, fue el comunicado por parte de O'Malley. En el acuerdo de gastos para este año 2024, el cual el Congreso alcanzó la semana pasada, la Administración del Seguro Social recibió unos $14,000 millones para los gastos administrativos. Es un ligero aumento respecto al presupuesto que fue aprobado en el año 2023. En un comunicado él afirmó que es mucho mejor esto que un recorte, porque sabe que había recortes sobre la mesa. Pero ¿cuál es la propuesta de O'Malley respecto a este presupuesto? Hace un par de años la administración logró aumentar su planilla, al menos por un corto tiempo, pero la agencia rápidamente enfrentó un desgaste, particularmente en los centros de teleservicio y en los servicios estatales de determinación de discapacidad. Como resultado de empleados abrumados y con un exceso de trabajo que no recibieron suficiente capacitación para poder hacer su trabajo de manera efectiva, el último congelamiento de contrataciones de la Administración del Seguro Social ha terminado. Ya ha habido pérdidas netas de personal como resultado de una serie de meses de resoluciones continuas, lo cual llevó a la agencia, una vez más, a los niveles de personal más bajos que tenía hace un año. Desafortunadamente, esperamos que los retrasos y los tiempos de espera aumenten en este año 2024. Todo esto debido a la congelación de contrataciones y las horas extra mínimas. Aunque esperamos procesar más casos en este año, tendremos mucho menos personal al final del año que al principio. En este momento, los empleados de la Administración del Seguro Social no tienen un suficiente personal y se sienten abrumados. Así que no sorprende que cuando alguien ha estado en espera durante 1 hora, salga de esa llamada furioso. En este momento tenemos una tasa de deserción de aproximadamente un 24% en los centros de teleservicio. Es necesario mucho más para que la agencia mejore la dotación de personal y por extensión al servicio al cliente en los años venideros. La administración de Biden está solicitando $15,000 millones para el presupuesto del próximo año 2025 dirigido para la Administración del Seguro Social. El objetivo de este presupuesto es que la agencia vuelva a superar los niveles de personal y con el objetivo de llegar a unos 60,000 empleados y al mismo tiempo comenzar a procesar más casos.